en donde los grupos al margen de la ley empiezan a tener una serie de acciones que uno no se explica por qué. Antiguamente hablábamos con Camilo González Pozo cuando era el director de Indepaz, que es el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, pero el doctor González Pozo hoy es el jefe negociador de la paz del gobierno con las disidencias de Iván Mordisco y nos acompaña hasta ahora. Doctor González Pozo, bienvenido, gracias por estar con nosotros, feliz Navidad. Sí, bueno, felices Pascuas también. Aquí estamos bien oyendo las noticias. Le cuento que estoy en la mesa no con Iván Mordisco, sino con el grupo que precisamente se fraccionó de lo que llamaban el Estado Mayor Central, pero bueno, la problemática es... Claro, pero entonces, y me disculpo por la inexactitud, pero le pregunto, doctor González Pozo, y es lo siguiente, más allá de como jefe negociador, usted durante muchos años fue analista, investigador de temas de conflicto y de paz. ¿Qué es lo que está llevando a esa degradación que hoy en día vemos disidencias de las FARC que matan a los niños que no se quieren dejar reclutar, como este caso del Cauca? Pues bueno, la verdad es que, por ejemplo, la Comisión de la Verdad estableció pues un registro de más de 30.000 niños y niñas reclutados en el horizonte pues que ellos consideraron. Es una práctica vieja. Generalmente los grupos armados utilizan a los niños o los vinculan y a los adolescentes porque pues el niño tiene, por su configuración mental, todavía una capacidad de temeridad, y entonces son utilizados para acciones de espionaje o para incluso acciones de combate. Es una práctica atroz, ¿no? que viene atrás y que ahora se está incrementando. Tenemos esta situación del Cauca dolorosísima porque pues lo que se puso en evidencia con este caso de fusilamiento es una práctica que de fosas comunes, eso se llama unas capturas, secuestros, seducciones, una cantidad de recursos con los cuales llevan los niños a otros municipios y son prácticamente esclavizados, y cuando ya ellos se desengañan y rápidamente tratan de salir, son amenazados y si se fugan, los buscan para matarlos. Eso es una práctica, una degradación terrible, ¿no? Claro, pero además una práctica... menos ideología, más rapidez de asesinato, ¿no? Así es, pero entonces una práctica horrenda que cuando la gente la conoce un 24 de diciembre, en cualquier época del año es terrible, pero que uno la conozca el 24 de diciembre sí genera un escozor que la gente pues empieza a decir, de verdad, entonces vamos a buscar una negociación con grupos al margen de la ley que han tenido este tipo de prácticas cuando la degradación es absoluta. ¿Esto qué daño le hace a los procesos de paz que se han venido adelantando, que se intentan adelantar con diferentes estructuras alrededor del país en este 2024 y antes del, mejor dicho, cuando empezó el gobierno? Porque al final uno esperaría, o lo que buscan supuestamente tradicionalmente las guerrillas es el apoyo popular, pero apoyo popular imposible cuando tenemos grupos al margen de la ley matando niños porque no se dejan reclutar. Sí, es una situación terrible. Además que pues no se hace frecuentemente la distinción entre las prácticas de los que están en conversaciones con algunos acuerdos mínimos pues, de respeto a la población y los que no están. Por ejemplo, en este momento, en situaciones de cese al fuego, el 15% de todos los efectivos armados que hay en Colombia. Y en estas mesas, donde hay conversaciones, se intenta firmar, suscribir protocolos y establecer mecanismos de verificación que incluyen el respeto irrestricto a los niños y niñas y adolescentes. Ahí se han firmado algunos acuerdos, en el caso de la mesa en la que yo estoy, pero también se hizo en su ocasión con el RIBN, de no reclutamiento de niños y niñas. Hay una discusión sobre la edad de 15 o 18 años para establecer esa frontera, pero de todas maneras, pues en algunas ocasiones en estas conversaciones se hace una vigilancia, un control, una exigencia, una presión, pero no obstante eso, pues esas prácticas se siguen reproduciendo, ¿no? Claro, pero entonces usted dice que no se hace la claridad entre quienes asumen este tipo de actitudes que no están en las mesas de negociación y quienes sí están en las mesas de negociación que han hecho los compromisos. Entonces yo le digo que usted nos haga la claridad de cuáles son los grupos al margen de la ley y las disidencias que están cometiendo este tipo de atrocidades y cuáles sí se están plegando a los acuerdos que mínimamente han logrado en las mesas de negociación en este 2024. Pues tenemos los casos de los que no han suscrito, no tienen vigente ningún acuerdo y el escándalo es mayor. Si uno mira los informes de la Defensoría del Pueblo, de Bienestar Familiar o de organizaciones sociales, estas situaciones están presentando con mayor frecuencia en lo que es el Cauca, Nariño, Valle y Antioquia.
Esas son las cifras de la Defensoría del Pueblo. Y sobre todo, pues en esos territorios operan grupos como estas disidencias, que son conocidas como dirigidas por Iván Mordisco, pero que realmente son grupos muy autónomos, muy federativos, que no tienen ley ni orden ni mandos centrales. Y la situación del Cauca con los indígenas es terrible. El CRI ha denunciado 150 situaciones de reclutamiento y de secuestro de niños por grupos armados en este año, ¿no? Y el año pasado 200. Es una situación terrible con los niños y las niñas indígenas, que es lamentable. Entonces, los mayores problemas se están dando en estas regiones. En otras regiones donde está el ELN, donde está el Estado Mayor de los bloques que están en mesa, la situación con ellos es que no respetan a los adolescentes entre 15 y 18 años, ¿no? Aceptan limitarse en lo que se refiere a menores de 15 años, acogiéndose al Estatuto de Roma, que dice que son crímenes de guerra y de lesa humanidad. Pero no se subordinan a lo que son los mandatos de los protocolos de la Convención de los Derechos de los Niños y otras que ordenan no reclutamiento de menores de 18. Pues bueno, en general el reclutamiento Doctor González, a ninguna edad. Pero no será, es que en el gobierno Duque, recuerde usted, hubo un escándalo por un bombardeo a un campamento de las FARC o de las disidencias donde habían menores. Y eso obviamente le costó incluso la cabeza a un ministro de Defensa. ¿No será que estos grupos están reclutando niños para utilizarlos como escudos humanos, justamente para evitar que el gobierno Petro, que desde el principio dijo no iba a bombardear, pues no lo vaya a hacer nunca, porque nunca se va a saber cuándo tiene niños en su poder? Sí, esas prácticas de utilizar a los niños así como víctimas, porque son víctimas esclavizados por grupos armados, también son parapetos, ¿no? Parapetos para ganar ventajas militares. Yo creo que eso es desde todo punto de vista condenable. En relación a los bombardeos, pues sí, pues por supuesto que en eso hay disposiciones muy estrictas y se requiere una precaución extrema y un trabajo de inteligencia, una justificación muy especial. Muy difícil, y es verdad, pues que por supuesto que también son utilizados los niños como escudo frente a cierto tipo de armamento, de bombardeos o otras cosas. Señor González Pozo, el dato que entrega la Defensoría del Pueblo es de 282 casos de niños reclutados. Y yo le quiero preguntar a usted por el restablecimiento de derechos de esos niños y por el seguimiento que ustedes en la mesa hacen de ese restablecimiento de derechos. ¿Por qué? Porque como usted bien nos está diciendo, estos son niños que son reclutados, pero que vuelven a sus hogares, en hogares donde están en mitad de la guerra, están otra vez donde están esos grupos armados. ¿Cómo se pueden restablecer los derechos de estos niños si vuelven otra vez a estar, por así decirlo, en el ojo del huracán? Incluso hay que decir que esas cifras es un registro, ¿no? Porque pueden ser cifras de registros de bienestar familiar, porque esas cifras son altísimas. En el año 22 fueron más de 1,000, en el 23 más de 700. Se habla que para el año 24 vamos a tener cifras también similares, alrededor de los 800. Por ejemplo, es el dato del foro de ONGs humanitarias, que es así como un agregado. Hay diferentes cifras, pero sea pues que sea más de 2 niños al día están siendo usados o vinculados o reclutados para este tipo de organizaciones, ¿no? Ahora, el restablecimiento de derechos, lo primero que hay que hacer es pues la condena total, indignada de la sociedad, el rechazo. Esto produce un traumatismo tremendo, no solamente para las familias víctimas, porque no solamente es víctima el niño o la niña, sino que es el conjunto de la familia y la comunidad. Las comunidades y las familias de esas comunidades campesinas, indígenas y demás, cuando sus hijos cumplen 11 años, 12 años en esta situación, ya están pensando en mandarlos fuera o desplazarse. Esto es un trauma horrible, el tema del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes que tienen que ser rechazados. Por supuesto, señor que González, hay un código penal y hay toda una jurisprudencia sancionatoria frente a esto que tiene que aplicarse.
Señor González, usted en esta entrevista pues ha mencionado varias veces que esto es criticable, indignable, rechazable, todo lo que pensamos los colombianos. Pero le quiero preguntar, usted honestamente, ¿cuál es la perspectiva que tiene sobre estos procesos o negociaciones de paz? Y se lo pregunto a usted, que tiene pues esta doble perspectiva, la de un estudioso sobre temas de conflicto y paz, que lo buscábamos mucho los medios de comunicación para hablar sobre estos temas, y ahora como jefe negociador con el Estado Mayor Central. ¿Realmente podemos tener esperanzas de que estos grupos se vayan a desarmar, de que vaya a haber un acuerdo con ellos? Pues bueno, esperanza es lo que no hay que perder, ¿no? La otra cosa son las probabilidades de que lleguemos a un acuerdo final en este gobierno, o unos acuerdos pues irreversibles. En eso estamos trabajando. Tenemos algunas señales de que se puede avanzar en ese sentido, entre ellas el cumplimiento de algunos protocolos, acuerdos de respeto a la población civil, ¿no? Ahí eso es muy irregular, ¿no? Porque en el caso del reclutamiento, pues hay una observación respecto al no reclutamiento de menores de 15 años, pero se presenta con frecuencia situación en la cual hay reclutamiento de adolescentes entre 15 y 18 años. El que exista una mesa y que existan unos protocolos y unas declaraciones de intención ayuda a presionar, ayuda a controlar. Es un escenario que es más favorable que el escenario donde sálvese el que pueda y solamente que actúe la ley, la fuerza y la justicia. Ahora, por supuesto que esto requiere una presión permanente, unos mecanismos y una voluntad, ¿no? Que si vamos a terminar o no en este gobierno, yo creo que es algo que no podemos hacer un pronóstico definitivo. Lo que sí podemos decir es que hay que trabajar en esa dirección, en lo que no podemos renunciar por la dificultad. Hay dificultades de diferentes tipos. Tuvimos un periodo en el cual se avanzó mucho y en ese momento pensamos que hay un deterioro de la situación por los enfrentamientos, las guerras internas. Entonces hay un deterioro preocupante. Esperamos que ese no sea el signo del año 2025. Claro, pero usted que lleva tantos años de experiencia como ministro, como director de Indepaz, ahora como jefe negociador, el balance que hace de este proceso de la paz total en el gobierno actual del presidente Gustavo Petro, ¿era lo que se esperaba de una negociación en el primer gobierno de izquierda? Esta sí, o sea, lo que llevamos, el resultado, ¿se cumplen las expectativas de lo que se esperaba de un gobierno como el del presidente Petro? Pues a ver, le digo, para no meterme en Honduras, porque como aquí tenemos varias mesas y varios responsables, pero de todas maneras pues le digo, en aras de que estamos en Pascua. Yo creo que en general, digamos, el que se hayan desarrollado conversaciones y mesas sí permiten tener unos indicadores de disminución de hechos fatales. Es decir, no solamente en el panorama general del país hay una disminución de secuestros, de asesinatos, de masacres, según el informe incluso que da el Consejo Gremial en esta semana, basado en datos pues en fuentes de la policía y del ejército, sino que las conversaciones y los protocolos firmados en las mesas en las cuales han ocurrido sí han tenido alguna incidencia en los eventos más graves, no en algunos otros, como en el caso de la extorsión, las minas y el mismo reclutamiento de adolescentes, pero por ese lado. Pero digamos, ¿qué podemos esperar? Hay cosas en las que está avanzándose. Yo opino que hay signos de que se va a lograr un acuerdo importante en lo que tiene que ver con Comuneros del Sur y con este grupo que se escindió de la segunda Marquetalia, es decir, que pueden significar un impacto muy grande en los departamentos de Nariño, Putumayo, en toda la frontera sur de Colombia. Yo creo que ese es hay signos de que ahí se puede avanzar. En lo que tiene que ver con la Amazonía y la frontera con Venezuela, donde yo tengo algo que ver, tenemos avances humanitarios y diálogos con la población, pero tenemos dificultades. Yo creo que tenemos dificultades para avanzar en implementación en el territorio con la gente y pasar a los temas de fondo, del final del conflicto. Ese es el panorama, digamos, incierto, y es la tarea para el próximo año. Entonces yo podría decirle que vamos a tener un resultado agridulce si seguimos como vamos, pero como en esto hay una cosa que es
la acción ecológica, es decir, que actuando es que se cambian las circunstancias. Entonces hay que insistir, y yo creo que hay que transformar incluso la adversidad, y es posible. No vamos a tener todos los resultados, además es un imaginario completamente impropio pensar que paz total significa supresión de todo grupo armado o de toda violencia. En este momento hay más violencia común y más violencia urbana que violencia de estos remanentes de conflicto armado. Por ejemplo, en el caso de la extorsión, el 85% de la extorsión, que es lo que más se ha incrementado en el último periodo, pues como daño, como delitos en Colombia, pues es un delito urbano de grandes ciudades. Lo mismo otras formas de infracciones pues, de los derechos de la gente que generan esta percepción de inseguridad y de violencia. Pero no es cierto que Colombia sea un país cada vez más violento o que estemos en una dinámica de más guerra. Si uno compara las situaciones, indicadores, estadísticas, tenemos situaciones regionales muy complicadas, ¿no? Pero al mismo tiempo yo creo que hay otros indicadores que muestran que hay más institucionalidad, que hay más ciudadanía, que hay realmente que sí se puede trabajar, que vale la pena empujar por la no violencia y por la paz. Pues es el exdirector de Indepaz y jefe negociador con las disidencias de las FARC, Camilo González Pozo. Mil gracias por estar con nosotros, por hacer este resumen de lo que usted ve son esas negociaciones con los diferentes grupos al margen de la ley y un balance que se puede hacer pues terminando este 2024, en donde sin duda alguna este ha sido uno de los temas transversales de la agenda del país. Doctor González Pozo, mil gracias. Feliz año. Muchas gracias, Camila. Mucha suerte. 12 del día 35.